Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube Alfabet Tarot para aprender tarot. Y hoy voy a responder a través de esta masterclass una pregunta que me hacen un montón. ¿Cómo leer las cartas del tarot en negativo? Si estás aquí, te voy a enseñar todas las formas que existen para interpretar las cartas del tarot en negativo. Antes de comenzar, si quieres descargar la presentación de esta clase, acá a la derecha en el QR, lo podrás hacer. Y mientras lo estás haciendo, te cuento que esta información, esta clase es apta para arcanos mayores, menores y de la corte, ¿vale? Así que vas a poder aplicar esto a todo el mazo de cartas del tarot. Comenzamos integrando algunos conceptos para estar de acuerdo en un punto en común y así poder avanzar hacia lo que es el tema principal de esta clase. La luz y la sombra de las cartas del tarot. Toda carta del tarot, vale decir, tú tienes un mazo de cartas tarot, cualquier escuela, cualquier tipo. Todas las cartas, reitero, todas van a tener su lado luz y su lado sombra, lo que equivale a decir que van a tener su lado positivo, van a tener su lado negativo, van a tener su significado, oportunidad de mejora, inspirador, espiritual, profundo, hermoso, como también van a tener su significado denso, pesado, muchas veces que te contraria o eventualmente te genera resistencia. La palabra luz proviene del indoeuropeo leux, que significa brillo, claridad o blanco. El lado luz de las cartas en el tarot va a representar ese significado considerado positivo, lo consciente, lo evidente, lo que para el consultante es agradable, por así decirlo, de escuchar, ya sea porque lo desea o porque lo acepta, ya sea porque estaba dentro de su expectativa de escuchar algo así, pero en general se siente bien, ¿no? El consultante lo acepta, es una oportunidad de mejora, puede entenderse a veces como el consejo bastante aplicable, que el consultante siente que es considerablemente viable de hacer, porque suele ser que el tarot no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Y también todas las cartas del tarot tienen su lado sombra, palabra que proviene del latín umbra, que significa oscuridad, proyección producida por algo que impide el paso de la luz. Acá sí o sí nos vamos a encontrar con la resistencia del consultante, incluso un mensaje que tú le indiques, que el consultante te diga no es así, y tú ves que en las cartas efectivamente está muy, muy marcado. Puede muchas veces representar el inconsciente o algo muy bloqueado dentro de la persona que viene a recibir la lectura del tarot. El consultante se va a resistir, se puede molestar o puede efectivamente desconocer el significado de aquello que tú le estás planteando. Puede ser muchas veces lo más oculto dentro de una lectura y de paso el consultante generar tanta resistencia que incluso con el tiempo a veces te llaman y te dicen ahora sí, ya acepté o ya conecté el mensaje. Entonces, estamos de acuerdo que toda carta del tarot, del 78 cartas que tenga un mazo tradicional, tiene su lado luz y su lado sombra. Por lo mismo, acá por ejemplo te traigo cartas de un tarot Rider-Waite-Smith, porque esto, reitero, es aplicable a todo tipo de mazo, lo que vamos a conversar, en donde probablemente el mazo que uses va a tener cartas que ilustradas per se, tú las ves, tu consultante las ve y tú dices, ¡ay, qué linda la carta! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Es esperanzador lo que aparece ahí. Te genera inmediatamente una sensación de tranquilidad o de alegría al verla. Básicamente, estas cartas, por ejemplo, que aparecen acá, parten contándonos lo positivo de la carta, la luz de la carta, pero no porque solamente sean vibrantes, más luminosas o te generen a ti una sensación de empatía y alegría verla o decir, bueno, justo me salió la carta que yo quería o mira qué alentadora la carta que aparece. No necesariamente esto significa que estas cartas estén en positivo, como a su vez todas estas cartas que tú estás viendo acá, no es necesario que las empieces a ver a una. La idea es el ejemplo de que toda carta que se ilustra, que es hermosa, que es esperanzadora, que es vibrante, que es colorida, tiene efectivamente
y nos presenta su lado positivo, vale decir, nos parte contando que es positiva, pero también tiene su lado B, también tiene su lado sombra, también todas estas cartas tienen su lado negativo. Y a su vez también tenemos cartas que generan resistencia, no nos gustan, o los consultantes nos preguntan un poco más, nos dicen, mira, esa carta vea fea que apareció ahí, ¿qué significa? ¿No? Todas estas cartas están ilustrando una sombra, una tensión, algo que molesta, ¿no? Algo que efectivamente hace ruido, algo negativo. Y si bien parten contándonos a través de la ilustración su lado P, su lado negativo, estas cartas todas a su vez van a representar algo positivo. Todas van a tener su luz y su lado A. Vale decir que todas las cartas del tarot representan luz y sombra, solo que unas nos parten contando primero sobre su luz, solo que otras nos parten contando de su sombra, pero ambas tienen su lado A y su lado B, su lado luz, su lado sombra. Ahora sí, cuatro formas existen para interpretar una carta negativa. Quizás hay más, pero en mi camino, en mi recorrer de más de 25 años leyendo las cartas, estas son las más usuales. La primera forma para que una lectura de cartas salga en negativo, para decir que el mensaje sea denso, pesado, o te diga no, o tienda a confirmar algo malo, es la pregunta. La primera forma es si sugerimos una pregunta en negativo. Si el consultante hace una pregunta en negativo, hay una altísima probabilidad de que tengas una respuesta por parte del tarot de confirmar eso negativo, ¿no? Por eso, tradicionalmente, en las escuelas de tarot se sugiere hacer una pregunta, ojalá neutra, ni siquiera positiva, neutra, para que así el tarot a través de las cartas te muestra si va por sí o por no, si va por luz o por sombra, ¿vale? Pero claro, vamos a veces a tender a preguntar negativamente y eso per se puede condicionar a que el tarot te empiece a responder y a confirmar lo negativo. De por sí podemos hacer preguntas en negativo. Personalmente yo, en mi forma de comprender el tarot, de enseñarlo, no lo sugiero, no lo promuevo y no lo hago. Pero cumplo con contarte que una de las formas de que el tarot te conteste en sombra es efectivamente realizando una pregunta negativa. Si hacemos preguntas de mala calidad, probablemente tendremos respuestas de mala calidad. Eso se aplica en el mundo del crecimiento personal, en el mundo del coaching y acá también se aplica en el tarot. Para hacerlo más claro y concreto, ¿qué implica una pregunta negativa? Cuando preguntamos así, el foco de la lectura va a quedar inmediatamente puesto sobre una hipótesis negativa. Entonces, el consultante, él o la tarotista, van a empezar a buscar la confirmación de ese miedo, de ese pero, de eso negativo en las cartas, en vez de abrirse a observar la situación de manera más amplia y objetiva. El tarot muchas veces funciona como un amplificador. Entonces, si la pregunta nace desde el miedo, desde lo negativo, probablemente la lectura va a terminar orbitando alrededor de ese miedo. Acá traigo ejemplos concretos de preguntas negativas que probablemente si las preguntas así, el tarot te va a responder negativamente. Podrías preguntar, ¿voy a fracasar en este proyecto? ¿Por qué tengo mala suerte en el amor? ¿Por qué mi familia no me quiere? ¿Me voy a quedar sola, solo? ¿Por qué mi familia no me acepta? ¿Me van a despedir? Efectivamente, si yo parto desde el derrotismo, desde la victimización, desde lo negativo, probablemente las cartas que aparezcan ahí van a tender a confirmar. Por eso, esta no es una clase de cómo preguntarle al tarot, pero sí te sugiero, por ejemplo, acá mismo en la presentación, formas de cómo efectivamente formular una pregunta más positiva. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿voy a fracasar en este proyecto? Reitero, el tarot te lo va a contestar en negativo. Pero si preguntases, ¿qué desafío y oportunidades
presenta este proyecto para mí? Probablemente esa es una pregunta neutra y ahí el tarot decidirá si por ahí hay una oportunidad de mejora, si hay un tema complejo o simplemente una tendencia de mostrarte que las cosas van bien o te da un consejo positivo. ¿Mm? Una pregunta que por ahí es bastante común, sobre todo desde que yo partí leyendo el tarot, que me hacen es: ¿por qué tengo tan mala suerte en el amor? Si yo pregunto desde ese lugar, probablemente las cartas del tarot, reitero, van a salir negativas y no estamos cuestionando que el consultante se sienta así, que está en su derecho en sentirse como tenga que sentirse, porque obviamente si preguntas desde esa forma es porque lo ha pasado mal en este aspecto. Pero tú, como tarotista, le puedes sugerir otro tipo de preguntas tipo: ¿qué patrón necesito comprender de mis relaciones? ¿Cuál es el origen del por qué por ahí no me ha resultado la relación de pareja que yo quiero? Reitero, esta no es una clase de cómo preguntar, pero sí quería traerte ejemplos de preguntas en negativo que podría entender eventualmente. Reitero, cualquier lectura que tú hagas, de las cartas que quieras, el tarot finalmente termina respondiendo en negativo. Finalmente, quiero cerrar con una frase de Tony Robbins: la calidad de tu vida se basa en la calidad de las preguntas que haces. Vale decir que si estás todo el tiempo haciendo preguntas en negativo solo para confirmar lo negativo, entras en esa energía. Y eso también finalmente hace que las respuestas del tarot, reitero, van a ser en negativo, no en propuesta, no en consejo, no evolutivas, y finalmente no le estás sacando el real partido que tienes que sacarle al tarot como herramienta de crecimiento personal. La forma número 2 de interpretar las cartas en negativo es su posición. Existen muchas lecturas de tarot, incluso hay libros de solo lecturas y vienen lecturas de trabajo, de prosperidad, de salud, de pareja, etcétera, ¿no? Existen muchas lecturas de tarot que pueden ser con muchas, pocas cartas, y en alguna de esas lecturas siempre hay una descripción, y si son lecturas que tienen esa descripción en alguna parte, muchas de ellas van a decir: esta posición de la lectura es en negativo, se debe interpretar en negativo. Algunas le cambian el nombre, le ponen la piedra en el camino, el pero, la sombra. Entonces, evidentemente, en este caso, la lectura que tú uses, si tiene una descripción, la posición que se define como negativa, la carta que aparezca ahí, indistintamente a la carta que sea, se va a tener que leer de por sí en negativo. Por ejemplo, acá tengo una lectura muy famosa que está en la mayoría de los libros pequeños que vienen en las cartas de tarot, que se llama Cruz Celta, que tiene dos posiciones que pueden ir cambiando el nombre, pero por ejemplo, la carta que está cruzada, muchas veces al denominarse lo que cruza, lo que se opone, la carta cruzada, esa de por sí, cualquiera carta que aparezca en esa posición ubicada se ha de leer en negativo. Incluso en esta misma lectura hay una versión donde la base de esta lectura se va a entender como la base del problema, y la base del problema representa leer la carta cualquiera que aparezca ahí en negativo. ¿Te acuerdas que en un principio te contaba que hay cartas que parten ilustrando un lado hermoso? Por ejemplo, en este caso el sol, que es una de las cartas favoritas de las personas. Pero si el sol aparece en la posición cruzada o en la base del problema, por más que sea hermosa, que sea una de las cartas más vibrantes, sí o sí tienes que leerla en negativo. Como también hay cartas muy obvias como la torre, que tienen re mala fama porque eventualmente sí es una de las cartas más negativas del tarot, ya sea donde aparezca y justamente esa descripción de tu lectura dice el pero, la posición cruzada, lo negativo, la base del problema. Si aparece en cualquiera de esas posiciones, sí o sí se lee negativo, indistintamente a que ya ilustraba algo negativo. Y no es más negativa por estar ahí ubicada, simplemente, reitero, toda carta tiene su lado A y su lado B. Si te sale una carta que ya ilustra el lado A en una posición de tu lectura en negativo, lees el lado B de esa carta. Si te sale una carta que parte ilustrando su lado B en una posición que se denomina negativo, lees su lado B, pero no es más negativa de lo que ya era, ¿vale? La tercera forma de ver cartas en negativo es, entre comillas, la carta mala junta, diría
mis abuelitas trascendidas. Tienes que mirar la mayor cantidad de cartas que aparecieron en tu lectura. Imaginemos que tú sacaste 3 cartas y 2 cartas muestran su lado B ilustrado. Sacaste 10 cartas y hay 6 cartas a lo mejor que muestran su lado B. Probablemente, como hay mayoría de cartas que parten contando su lado B, van a, por así decirlo, apagar a las que parten ilustrando su lado A, su lado luz, van a tender a contaminarlas y eso implica que efectivamente la respuesta del tarot está siendo ante ese tema negativa. ¿Te ha pasado dejar una fruta, una verdura en el freezer, el refrigerador, en la nevera, que no estaba bien y al poco andar contamina rápidamente al resto? Bueno, eso es lo que pasa con las cartas lado B o en sombra ilustrada. Que si en una proporción, por ejemplo acá de 5 cartas, te aparecen 3 que parten ilustrando el lado negativo de la carta, porque sabemos que esas, reitero, también tienen su lado positivo, van a, entre comillas, a contaminar a las demás. Entonces acá, de 5 cartas, hay 3, la muerte, el diablo y la torre, que son las que parten ilustrando lo negativo. Mayoría de cartas negativas de 5 efectivamente manda y acá la respuesta va a estar en sombra, en negativo, en pero. Y la emperatriz y la rueda, que suelen ser cartas asociadas a la energía vibrante, se van a leer en su lado P. Entonces tienes que mirar la cantidad de cartas y si la mayoría ilustra una imagen más apagada, oscura o de advertencia, la respuesta es negativa. La cuarta forma para ver las cartas en negativo es que la carta salga al revés de cabeza girada. Vale decir que el dibujito queda patas, piernas, pies arriba. En algunas escuelas de tarot, si la carta sale girada o al revés, va a significar a veces eso inmediatamente todas las cartas en negativo. Vale decir, cartas que tengan tu ilustración lado A o lado B salen giradas, sí o sí, per se se interpretan en negativo. Y ojo que las que ya tienen su lado B o ilustración parten en negativo, salen giradas, no es que sean más negativas, es que simplemente toda la carta de tu mazo que salió al revés, de patas para arriba, de pies hacia arriba, se va a leer sí o sí en negativo. Muchos lo hacen así. Sobre todo los que trabajan con los mazos egipcios, lo he visto que es más común que codifican así, que dicen, no, ¿sabes qué? Lo hacemos simple. Si salió la carta hacia arriba, significa negativo y punto. ¿Mm? Porque hay tantas escuelas de tarot que no se trata de que una sea mejor, más o peor que la otra. Son todas buenas, simplemente que tú, por estilo y gusto, te va a gustar a lo mejor una forma de interpretar tarot y esa es la forma de descubrirte y conocerte como persona tarot, ¿vale? Esto yo lo explico como cuando a las personas les gusta, por ejemplo, el iPhone y a otros dicen, no, no me gusta iPhone, me gusta Android. Y le pasas un Android a alguien que le gusta iPhone, no encuentra los botones, le pasas a alguien el otro modelo y te dice, no, es que esto es muy enredado. Entonces, finalmente, tanto iPhone como Android sirven para llamar. Entonces, todas estas escuelas sirven para leer el tarot, solo que a medida de cómo tú te vas conociendo, te gusta interpretar las cartas, vas adaptando el sentido de cómo interpretar las cartas como a ti te viene bien, ¿vale? Entonces, una de las formas, reitero, si salen giradas las cartas, es que todas van a ser interpretadas en negativo. Pero en algunos casos no. Así que como siempre está en esta descripción en tarot, vamos a ir a ver los siguientes ejemplos para que nos quede claro aquello. La historia del tarot dice que Teila Jean-Baptiste Aliaté, este francés conocido como el primer tarotista, fuera el primero en designar significados específicos para la inversión de las cartas. Si aparecían al revés, tenían un significado distinto, ¿no? Ahora, antes de comenzar a darte distintos ejemplos de cómo interpretar estas cartas en negativo cuando están giradas, una pregunta usual cuando comenzamos a leer las cartas del tarot es qué pasa con la carta del colgado. La carta del colgado, como tú ves acá en el fondo o acá a la derecha, el personaje siempre ha de estar de cabeza. Esa es su posición correcta. O sea, el colgado siempre está invertido, ¿vale? Pero te va a ayudar de que el número esté arriba y que la palabra esté bien escrita, digamos de derecha a izquierda. Eso ayuda a recordar que esta carta así hay que ubicarla en tu mazo.
¿Ya? Entonces, por ahí a veces pasa de que hay personas que cuando comienzan a leer el tarot la ven y la giran, ¿no? Porque piensan que así era correcto. Así que el primer tip que te quiero dar es que el colgado es la única carta del tarot que el personaje va hacia abajo y así corresponde dejarlo dentro de tu mazo. Ahora, ¿cómo es posible que una carta te salga girada dentro de una lectura de tarot? Básicamente es por cómo se revuelve el mazo. Hay distintas formas de revolverlo. Una es que tú ordenes el mazo, que todas las cartas estén mirando hacia un solo lugar y le pases al consultante este. Y si le dices al consultante que vaya girando las cartas o las revuelva de manera circular en la mesa, por supuesto eso va a generar que queden cartas hacia arriba y cartas hacia abajo. Pero hay otros tarotistas que no les gusta esta forma de leer las cartas. Yo me incluyo, yo no leo invertidas. Cumplo acá con contestar cómo leer las cartas al revés y cómo leer las cartas en negativo, porque la idea es que veas todas las formas de hacerlo, pero yo acá confieso que no es la forma que yo uso para leer las cartas. Pero usualmente a veces me ha pasado que ordené las cartas y que las desplegué y las empecé a mirar y una sale girada. Y a veces digo, bueno, esto por algo fue, así que lo dejo ahí y efectivamente lo puedo considerar, ¿no? Pero yo personalmente no me gusta leer así, pero acá te cuento que existe esta forma. Y esto, para ponernos todas y todos de acuerdo, implica que una de las maneras más sencillas para codificar tu mazo es que si vas a revolver las cartas y vas a generar instancias para que éstas se mezclen y queden algunas hacia arriba y otras hacia abajo, toda carta que salga en tu lectura de tarot girada de pies para arriba al revés, sí o sí tendrías que leerla en su lado B, en su lado negativo, indistintamente si es una carta que ilustra lo positivo. Pero también te contaba que como hay distintas formas de leer el tarot, hay personas que consideran que no todas las cartas giradas tienen que leerse en negativo. Proponen que si la carta que sale girada es una carta que partía ilustrando su lado negativo, por ejemplo, acá tenemos el diablo, que usualmente es una carta que parte ilustrándonos su lado negativo, pero sabemos que toda carta también tiene su luz. Acá al aparecer girada, esta carta se va a leer en positivo. Salió una carta girada, la voy a tener que mirar, porque si es una carta que ilustraba algo negativo y salió girada, esa carta ahora la voy a leer en positivo. Y naturalmente, las cartas que ilustran algo positivo, si me salen giradas, esas cartas las voy a leer en negativo. Pero también hay otras personas que dicen que hay cartas que son tan positivas que en realidad no pueden ser tan negativas, incluso girada. Por ejemplo, el as de oro. El as de oro dicen que es una de las cartas más positivas del tarot, entonces si te sale invertida al revés girada, significa algo positivo, pero no tan expansivo como el caso de que hubiera aparecido esa carta hacia arriba. Vale decir que te invento, si la pregunta fuera, ¿es posible conseguir un aumento de sueldo? Tanto hacia arriba como de cabeza significaría que sí. Pero en el primer caso, que ese aumento de salario, de sueldo, de dinero, cumpliría tus expectativas o es muy abundante, muy próspero. En el caso, digamos, de aparecer girada, significa que sí hay posibilidades de ese aumento de dinero, pero quizás es una cantidad menor de la esperada. ¿M? Entonces, eso implica de que algunos dicen que en rigor las cartas giradas en negativo, si son muy positivas, pudiese significar que tienen menos vitalidad, menos poder, pero no están en negativo, sino menos intensa en su significado positivo. Y también tenemos otras escuelas de tarot que dicen que es muy importante imaginar qué pasaría cuadro a cuadro en caso de que la carta aparezca al revés y en base a eso decir el significado. Acá, por ejemplo, tenemos la carta del tres de espada. Tres de espada, por ejemplo, unas cartas más dramáticas visualmente, pues representa corazón roto, representa traición, representa dolor, ¿vale? Pero imaginemos que sale girada en tu lectura, el rigor, acá yo con Photoshop lo arreglé, debiese estas espadas que estaban insertas caer. Entonces, se supone que el tres de espada per se girado está en positivo porque resulta de que las espadas ya no están, por lo tanto ese dolor ya se fue.
Sin embargo, tenemos unas de oro, que yo te contaba en el caso anterior, una de las cartas más positivas, que si está girada significa que el oro se arrancó, que el dinero se fue, que se te perdió la plata. Entonces en uno estabas recibiendo y en el otro estás perdiendo. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es, según tu mazo, ir imaginando en caso de que salgan giradas, qué pasa con el símbolo. ¿Se queda? ¿Mejora? Entonces, desde este lugar hay que mirar los elementos y en caso de que estos elementos se queden, caigan o cómo pudiese eventualmente funcionar en caso de estar al revés, eso también te trae un significado. Finalmente, una de las formas de ver las cartas invertidas que per se tienden a considerarse en negativo es que la carta al revés puede significar que la carta anterior no fue integrada. Por ejemplo, estábamos leyendo el tarot y apareció un 10 de copas, la justicia, ¡uf! Salió una carta acá invertida, girada. Entonces, te usas un tarot, por ejemplo, Rider, como este es el caso, la carta anterior, 8 es la carta de la fuerza. Lo aclaro porque si tú estás usando un Marsella, la carta anterior, 8 va a ser la carta de la justicia. No vamos a hablar de por qué hay cambios de números en esta clase, pero también prometo subir un video de por qué efectivamente hay cambio de numeración fuerza-justicia en algún momento. Entonces, tenemos un 10, una justicia y una carta ermitaño invertida. Eso significa de que la carta anterior, la carta 8 fuerza, no ha sido integrada. Hay un aprendizaje pendiente. Algo requiere ser comprendido, trabajado para que la energía del arcano pueda expresarse al derecho y avanzar de manera más fluida en el camino del o la consultante. ¿Qué implica esto? Que las cartas son rotativas, son cíclicas y todas van a conectar con una anterior. Entonces acá, por ejemplo, en este cinto del infinito, coloqué, distribuí los 22 arcanos mayores para que nos quede claro. Por ejemplo, ¿m? Imaginemos que te salió invertida la emperatriz, la carta número 3, para decir que lo que no tienes trabajado o integrado es la carta 2, la carta de la sacerdotisa. Toda carta invertida señala la necesidad de integrar el aprendizaje en este sistema, reitero, del arcano anterior, como si existiera una etapa del recorrido que aún no ha sido completada, atravesada o asimilada. Por ejemplo, si te sale el mundo, que es la última carta del mazo tradicional de tarot, carta 21, la carta anterior, ¿cuál va a ser? El loco. Vale decir que si tenemos acá en los arcanos menores, depende cómo los leas, porque si integras a todos, tenemos los menores con los de la corte, significa de que si te sale un as, la carta anterior que no ha sido integrada es la 14 y se ubica muchas veces la 14 en la carta de el rey. Esto porque el paje sería un 11, el caballero sería un 12, la reina sería un 13 y el caballero sería un 14. ¿M? Pero hay personas que sienten que son ciclos separados, los arcanos de la corte con los arcanos menores. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacerlo así, si te sale un as, la carta anterior va a ser un 10. Si te sale, por ejemplo, un paje, la carta anterior va a ser un rey. Entonces, siempre recordar en este sistema de leer las cartas en negativo es que te sale una carta girada y tienes que recordar cuál sería la carta anterior y esa es la carta que no ha sido integrada y eso es lo que se entiende en negativo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ahora ya sabes cuáles son las 4 formas de leer las cartas en negativo. Elige la que más te acomode. Elige la que más resuene contigo. Te recuerdo seguirme en mi Instagram a saber y suscribirte en la campanita de YouTube para que recibas la notificación de todos los videos de tarot que voy subiendo y también para que el canal crezca y llegue a más personas interesadas en tarot. Y si quieres que te acompañe paso a paso para aprender tarot, tengo cursos básicos, intermedios, avanzados y específicos en mi página talleresdetarot.cl, cursos grabados a tu ritmo y también voy avisando los cursos que voy haciendo en vivo, grupal, vía Zoom, para integrar estos conceptos y mucho más en torno al tarot. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.